la deuda del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En cuanto a la deuda, es de preocuparnos. Realmente yo creo que la deuda oscila entre 1.800 millones de pesos y 2.100 millones de pesos. Tenemos que tomar decisiones, hay que optimizar recursos, definitivamente. La nómina del municipio es muy alta, yo creo que andan sobre los 2.800 empleados. Creo que hay que exigirles a los trabajadores poner mano dura con los sindicalizados. Definitivamente hay rubros muy excedidos en sus pagos y que no se explotan como debe de ser. En el caso de la energía eléctrica se pagan 35 millones de pesos al año, haya luz o no haya luz. ¿Qué objeto tiene pagar esa cantidad cuando tienes tu ciudad alumbrada? Hay gastos muy fuertes como el uso del combustible, 25 millones de pesos, que son terribles porque los vehículos pues realmente, aparte de que no tienen ni la calidad ni la cantidad de su función, creo que se tiene que bajar esos gastos. Definitivamente la mejor forma es optimizar recursos. Yo creo que si entregamos en tiempo y forma, en mi caso, los proyectos ejecutivos que se los estoy plasmando en un proyecto muy ambicioso, creo que podemos sacar adelante esta deuda. Pero también creo que con los atractivos turísticos que estoy plasmando yo en el proyecto podemos generar definitivamente muchos recursos para Puerto Vallarta.